Muy buenas tardes a todas y todos. Sean ustedes bienvenidos a esta charla de este seminario permanente Movimiento y Salud, Encuentros Académicos sobre Calidad de Vida, organizado por nuestro cuerpo académico, que está conformado por el doctor Lenin Barajas, el doctor Pedro Julián Flores, quien se disculpa porque tuvo algunas actividades académicas que tenía que cubrir y bueno, por eso somos tres, ¿no? Cuando no uno es el otro. La vez pasada no estuve yo por temas precisamente académicos y ahora le corresponde al doctor Pedro estar fuera, pero sin duda nos va a estar escuchando en unos días más. Es un honor presentarles al colega Miguel Ángel Olivas Aguirre, de quien me permitiré leer una breve semblanza para después cederle la voz. El doctor Miguel Ángel Olivas Aguirre es doctor en ciencias fisiológicas y maestro en ciencias fisiológicas con especialidad en farmacología por la Universidad de Colima. Es egresado a la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez como médico veterinario zootecnista. Ha realizado estancias en la Unidad Experimental de Metabolismo de Rumiantes en el Instituto de Ciencias Biomédicas. Participó en la Unión Ganadera Regional del Estado de Chihuahua como auxiliar en los procesos de exportación, control y diagnóstico de enfermedades. Realizó estancia en el Hospital Médico Nacional Siglo XXI en la Unidad de Enfermedades Oncológicas como parte del aprendizaje de protocolos de purificación de células troncales y progenitoras o hematopoyéticos, lo siento, de la médula ósea de pacientes pediátricos que cursan con leucemia linfoblástica aguda y su cocultivo en sistemas y tridimensionales de células mesequimiales de médula ósea. También realizó estancias en el Laboratorio Nacional de Canalopatías de la UNAM y en el Laboratorio Nacional de Microscopía Avanzada en Cuernavaca. Ha colaborado en la impartición de temas selectos en el curso de Biología Celular, Inmunofarmacología, Citometría de Flujo y Cultivo Celular de la Maestría de Ciencias Fisiológicas de la Universidad de Colima. Fue miembro de la Academia de Genética y Biología de la Universidad de Guadalajara y se desempeñó como profesor de asignatura de la Universidad de Guadalajara, donde también fue investigador. Fue investigador asociado a la Universidad de Colima con el Proyecto Nacional de Investigación e Incidencia de Leucemia Infantil y también fue coordinador semestral del programa de médico veterinario zootecnista de la Universidad de Guadalajara. Ha sido conferencista en múltiples congresos nacionales e internacionales. Actualmente es investigador por México por el CECITI, por la CECITI desde enero de 2024. Es responsable del Laboratorio de Fisiopatología del Cáncer del Centro Universitario de Investigaciones Biomédicas. Y no lo escribió, pero igual que nuestro primer invitado, es corredor de ultradistancia y bueno, aquí compañero y amigo que hoy nos presentará este maravilloso trabajo. Bienvenido, doctor Miguel Ángel. Gracias, muchas gracias por la calurosa introducción. Bueno, a ver si me podrían apoyar ahí con algunos que quieren entrar, me parece. Me está mandando todavía mensajito. Vamos a empezar esta charla. Primero que nada, pues agradeciéndoles a ustedes por el espacio que nos otorgan, y al resto de las personas que están atendiendo, pues por su tiempo, ¿no? Tan valioso. Ya es tarde y seguramente muchos incluso están cansados. ¿Se ve mi pantalla ahí? ¿Están viendo la presentación? Sí. Sí, perfecto. Bueno, propongo que la dinámica, yo no puedo verlos porque estoy viendo ahorita la pantalla, pero si tienen alguna duda o algo pueden ir escribiéndola en el chat y también quizá al final de la charla platicamos un poquito al respecto de cualquier duda que tengan de lo que se va a presentar hoy. Entonces, el tema que les voy a presentar hoy va a estar enfocado para, pues, conocimiento general. No voy a irme a tanto tecnicismo, no, de todos modos me voy a pegar a las cuestiones científicas de lo que hacemos, pero si les interesa todo lo técnico y algo más riguroso, pues les dejo del lado derecho de la pantalla un QR que pueden escanear en este momento para observar pues el trabajo, la publicación original de lo que les voy a platicar hoy. ¿Sale? Y como parte de este seminario permanente que es de movimiento y salud, y que versa de la calidad de vida, pues les quiero platicar de este tema que estamos desarrollando en el laboratorio y que fue una colaboración muy interesante con otros investigadores de la universidad, que es el impacto del modo de vida moderno, es decir, lo que hacemos en el día a día y cómo esto contribuye a que desarrollemos obesidad y cáncer. Particularmente les quiero platicar de las cosas que seguramente desconocemos, porque ya todos sabemos, estoy seguro, que la obesidad, por ejemplo, o la ganancia de adiposidad
¿sí? Surge por un desbalance energético, no más que todo, es decir, que consumimos más energía de la que estamos gastando o simplemente que tenemos una vida sedentaria. De eso no vamos a hablar el día de hoy, vamos a hablar de otras cosas que parecen no tener tanta relevancia, pero que realmente generan un impacto en mi propensión para desarrollar un microambiente o un cuerpo adiposo y que esto favorezca la proliferación de un cáncer, ¿va? O la protección. Entonces, más o menos el contenido que está planeado son 3 como distintos pasos. Les voy a pedir mucha paciencia y voy a tratar de irme con mucha tranquilidad explicando cada una de estas etapas. El primero es básicamente definir, ¿no? Y tener claro qué es, por ejemplo, la obesidad, qué importancia tiene y cómo se ha redefinido ahora como adiposidad y cómo surge el tejido adiposo, qué es, por qué nos interesa estudiarlo, ¿no? A todos, por qué nos interesa saber qué impacto tiene la grasa en mi organismo, ¿no? Enseguida vamos a pasar a hablar de todos los hábitos modernos que desregulan todos los ciclos que tengo dentro de mi cuerpo, ¿no? Los ciclos biológicos o los ciclos que le llaman circadianos y cómo esto se relaciona con la obesidad, para finalmente pasar a a discutir qué impacto tiene la generación de este tejido adiposo en el mantenimiento y progresión de un evento cancerígeno, ¿sale? Bueno, entonces, primero que nada, pues les quiero explicar más o menos de qué va esto de la obesidad, ¿no? Yo creo que todo el mundo ha escuchado la palabra y usualmente tiene denotaciones negativas, ¿no? Lo asociamos, no sé, con estar gordito. Hay gente que hasta eso lo asocia con salud, ¿no? Si estás gordito, estás sano. Si estás flaquito, te falta algo, ¿no? O estás propenso a enfermedad. Realmente la obesidad anteriormente se denominaba como una enfermedad crónica en la cual justamente tienes un exceso de peso, ¿verdad? Uno de los indicadores más usados por los profesionales de la salud, como médicos y nutriólogos, era el IMC, seguramente todos hemos escuchado de este, en el cual se relacionaba el peso de un individuo en kilogramos entre la estatura que tiene este en metros cuadrados, ¿no? Entonces hacías una división, una relación nada más de esto y te daba un valor, y este valor estaba asociado con tu estado nutricional o tu estado de salud, ¿no? Viendo la tablita de la derecha de colores, pues si tenías por ejemplo, un IMC de 18.5, pues decía que estás bajo de peso, ¿no? Te faltaba algo de peso, 18 a 24 estás adecuado, algo superior estás en sobrepeso, y luego había distintos estados de obesidad, de grado 1, grado 2 o lo que sería obesidad mórbida, ¿no? Bueno, yo hice nomás el ejercicio así para que lo vean con mis datos, ustedes pueden hacerlo también. Y lo que me sale con estos parámetros es que yo tengo un IMC de 27.81. ¿Qué me dice según la OMS y esta designación popular? Bueno, pues que soy una persona teóricamente con sobrepeso, ¿no? Seguramente los que me conocen me definirían seguramente como una persona incluso delgada, no una persona con sobrepeso. ¿Por qué menciono esto? Porque justamente estas estrategias que anteriormente se usaban para definir o indicar el estado nutricional de una persona y la obesidad ya no están en desuso. ¿Por qué? Porque muchas veces este tipo de indicadores pues no distinguía, por ejemplo, la masa muscular de una persona que hace ejercicio, ¿no? No evalúa, por ejemplo, la distribución de la grasa en el organismo, ¿no? Si era grasa abdominal o grasa visceral, etcétera. O podía subestimar también el riesgo de algunas personas muy características, por ejemplo, los ancianos o los adultos mayores que tenían sarcopenia o algunas condiciones, ¿no? Por lo tanto, en este año, justamente en el 2025, salió un nuevo estudio que es un consenso internacional, fue publicado en FEPS, y que redefine el concepto de la obesidad, particularmente haciendo una distinción muy clara entre lo que es la obesidad clínica, ¿sí? Y de la obesidad preclínica, manifestando que la obesidad clínica es un estado de enfermedad, primero que nada, crónica, es decir, que temporalmente se desarrolla poco a poco, ¿verdad? Y sistémica, es decir, que afecta a todo el organismo, ¿sale? Y cuya causa es directamente el exceso de adiposidad. Esta es la causa de una obesidad clínica, un exceso de adiposidad sistémica y crónica que genera un estado de enfermedad, ¿va? Y como nosotros en las actividades diarias, pero que sí reflejan bajo esta nueva definición de obesidad definidos por una constante, que es el exceso de adiposidad. ¿Y qué significa exceso de adiposidad? Bueno, la adiposidad se refiere particularmente al aumento
en nuestro sistema de células adiposas o lo que nosotros conocemos como adipocitos, ¿sale? ¿Qué son los adipocitos? Los adipocitos vulgarmente es la grasa, ¿sale? Nosotros tenemos una diversidad de células en nuestro organismo, células musculares, ¿verdad? Las que conforman, por ejemplo, nuestra piel, nuestros tejidos, etcétera. Y en la evolución, las células grasas o los adipocitos surgen como una estrategia de almacenamiento de energía, ¿va? La función principal de los adipocitos es, pues, almacenar en forma de un tipo de energía, en este caso son triglicéridos, unas moléculas, durante periodos donde la energía abunda, ¿sale? Cuando hay mucha energía porque consumimos mucha comida o no hacemos nada de ejercicio, entonces hay exceso de energía, tenemos un balance energético positivo y esta energía, inteligentemente el organismo lo que hace es guardarla. ¿Para qué? Para movilizarla y tenerla disponible en tiempos de carencia. Esto es muy útil ¿para quién? Como en mi caso, por ejemplo, para corredores de fondo, ¿verdad? Es útil tener estas reservas porque la vas a emplear. Sabemos que primero entran los carbohidratos, después glucógeno, ¿verdad? Vas a ir aminoácidos, todo lo que estés consumiendo lo vas a usar y al final quedan las reservas de grasa y es útil, no es que sean malas. El problema es que este sistema como de almacenamiento de grasa es muy primitivo todavía y no está adecuado, digamos, no está en sincronía con el modo de vida que llevamos. ¿Por qué? Porque se estableció muy eficientemente en periodos muy primitivos. ¿A qué me refiero? Pues no éramos personas nómadas, por ejemplo, que cazábamos. Se establece este sistema. ¿Por qué? Porque teníamos una alta demanda energética, teníamos que andar desplazándonos, corriendo, etcétera, cazando, y no sabíamos cuándo volvíamos a comer, ¿no? Entonces, si comíamos y sufragábamos nuestras necesidades energéticas, era muy inteligente para el organismo poder ser capaces de guardar la energía que nos sobraba, porque no sabíamos cuánto tiempo íbamos a carecer de esta misma energía, ¿no? Por lo tanto, era un sistema excelente. Sin embargo, pues ahora no tenemos la necesidad de almacenar tanto, ¿no? Y al contrario, muchos de nosotros no solo tenemos acceso teóricamente ilimitado a en cualquier esquina, ¿verdad? Un pan, una coca, aunque andemos apurados, sino que tenemos hábitos alimenticios más que todo hedónicos, ¿no? Por placer, no por nutrirnos. Y eso genera un desbalance muy importante que justamente promueve el que nosotros ganemos tejido adiposo, ¿no? Adiposidad. Bueno, entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, en ese panorama en el que yo estoy consumiendo mucha energía y no la estoy quemando? Ese es un panorama que se considera nutricionalmente como un balance energético positivo. ¿Qué pasa cuando está así? Bueno, yo y ustedes, todos tenemos muchas células grasas, ¿sale? Adipocitos, a lo largo de todos los tejidos a nivel subcutáneo y en algunos tejidos también. Lo interesante es que estos adipocitos, imagínense que son como bolsitas que pueden guardar esta energía, ¿sale? Para cuando la necesitemos, pero tienen como una bolsa también sus limitantes, entonces, o como un globo, ¿no? O sea, no pueden guardar demasiado. Entonces, al principio, si hay exceso de energía, se va a empezar a acumular y estos adipocitos crecen. Esto se llama hipertrofia, ¿sale? Y está relacionada, como lo vemos en la imagen aquí a la derecha, con ciertas características clínicas que no son favorables, como la inflamación, resistencia a la insulina y otras cosas, ¿no? Que vamos a discutir en un futuro. Sin embargo, imagínense, ¿qué pasa cuando la persona prevalece o permanece de manera constante en este exceso de energía por mucho tiempo? Bueno, ya no hay más espacio, digamos, en estos adipocitos para acumular esta energía. Y entonces lo que necesita es reclutar, generar más adipocitos. Y el problema con los adipocitos, voy a hacer énfasis en esto porque lo vamos a ver después, el problema con los adipocitos es que como son células altamente especializadas, se sacrifican en especializarse en una función muy específica para ya no poder reproducirse. Los adipocitos, al tener esta diferenciación terminal, ya no pueden reproducirse. Entonces, un adipocito, ¿de dónde surge si no se puede reproducir él? Bueno, surge un tipo de células que tenemos aquí a la derecha en el diagramita, que se llaman preadipocitos, y antes de él, de unas células que se llaman células mesenquimales. Ya las mencionaba ahorita la colega en la introducción, pero ¿qué son las células mesenquimales? ¿Y cómo es que una célula mesenquimal llega a diferenciarse a un adipocito, una célula grasa, cuando hay exceso de energía? Bueno, vámonos por partes. Las células mesenquimales, estoy seguro que aunque es una palabra así muy rimbombante, la han escuchado en alguna ocasión, porque antes también
les llamaban a unas de estas células madre, ¿no? Es un término vulgar que se ha popularizado indiscriminadamente y que usualmente está incluso empleado de manera irresponsable, ¿no? ¿Por qué? Estas células se definieron en etapas tempranas, por ejemplo, embrionarias. Ustedes saben cuando sucede el milagro de la vida, ¿no? Un óvulo que es fertilizado por un espermatozoide. Esta célula que forma, que se llama cigoto, tiene la capacidad de generar todo un organismo. Entonces, imagínense ustedes un huevo, un óvulo fertilizado, va a dar lugar a más de 200 estirpes celulares diferentes. ¿Cómo lo logra? Bueno, es porque tiene el poder o la potencialidad de generar todo un organismo, de diferenciarse. Eso le llaman, los que estudian esto, totipotencia. Totipotencia es latín. Y conforme se va desarrollando, por ejemplo, un individuo, un embrión, etcétera, estas células se van diferenciando y van perdiendo la totipotencia, después pasan a pluripotencia, es decir, todavía pueden diferenciarse en distintos estirpes celulares, pero no todas, y así hasta que llegan a los tejidos que nos van a constituir a nosotros, ¿no? Nosotros como adultos todavía tenemos una población que no es totipotente ni pluripotente, pero es multipotente. Se llaman células mesenquimales y residen en casi todos los tejidos que tenemos, por ejemplo, en la piel, en los órganos, etcétera. Y su función es justamente mantener el balance celular, ¿no? Para que nosotros, el balance pues entre las células que mueren y las que nuevamente surgen, ¿sale? Son como una fuente inagotable de células. ¿Qué tiene de trascendente esto que les estoy mencionando en este momento y qué relevancia tiene con la generación de grasa? Bueno, que las células mesenquimales que radican en nuestros tejidos pueden inducirse bajo estímulos específicos para producir grasa, ¿sale? ¿Cuáles son esos estímulos específicos? Bueno, aquí les muestro un flujograma que es súper técnico y es algo complicado. De hecho, para nosotros es algo simplista, pero realmente es mucho más complejo, de factores de transcripción, vías de señalización celulares que estudiamos en biología y en fisiología, que todos en conjunto trabajan armónicamente para generar o activar el programa adipogénico, es decir, la generación de adipocitos. Lo que ustedes pueden de manera muy, muy breve y concisa aprenderse es que yo y ustedes tenemos células mesenquimales en nuestros tejidos y que bajo las condiciones adecuadas o inadecuadas también se generan adipocitos. Entonces, ¿cuáles son esas condiciones? Bueno, imagínense que de manera fisiológica el cuerpo recibe algunas señales como estrés, la insulina después de la comida, la falta de sueño y algunas otras cosas que a la célula mesenquimal le dice, ¿sabes qué? Prepárate porque podrías convertirte o podríamos necesitar que te conviertas en una célula de grasa, ¿sale? Entonces, lo interesante es que hay formas también de limitar esta transformación o esta adipogénesis, que es a través de cuestiones tanto farmacológicas, como aquí les pongo un ejemplo, oxisteroles, genisteína, estrógenos, como también a través de la dieta, ¿sale? En el diagrama que les pongo yo aquí, de manera central, hay en color azul, un factor de transcripción o una proteína que se llama PPAR gamma. Esa es una proteína que es central para el programa adipogénico. Ustedes imagínenselo como que una célula para comprometerse y convertirse en grasa tiene que prender un switch. Y ese switch es esta proteína. Entonces, existen algunos inductores de esta proteína y el principal a nivel fisiológico es el cortisol, muchachos. Aquí es donde ya empieza, digamos, lo trascendente de lo que hacemos en el día a día y que puede contribuir a que nosotros estemos llevando nuestro cuerpo hacia un cuerpo más adiposo, con más grasa o predispuesto a la obesidad. ¿Por qué? El cortisol, como vemos aquí del lado derecho, es una hormona que seguramente ustedes han escuchado, se produce de manera normal en el organismo frente a un estímulo estresante, se le conoce como la hormona del estrés. ¿Y qué es el estrés? Bueno, el estrés se considera por definición una respuesta natural del cuerpo, ¿sí? Y de la mente a una demanda, un desafío o una amenaza, ¿sale? Y su función es preparar al organismo. ¿Prepararlo para qué? Pues justamente para enfrentar algún desafío o amenaza. Imagínense ustedes que van en el transporte público, ¿no? Se suben al transporte público o van en la calle y ustedes escuchan que alguien por atrás les dice, no, a ver, carnal, ya te la sabes. ¡Pum! Luego la mente agarra este estímulo, del cerebro se genera cortisol, se libera, más bien una señal se transmite hacia nuestras glándulas suprarrenales, se libera cortisol al torrente sanguíneo. ¿Y qué es lo que usualmente pasa con esta sensación?
incrementa nuestra azúcar en sangre, ¿verdad? Nuestra memoria y nuestra visión se agudiza, se incrementan nuestros latidos cardíacos, y estos efectos son para prepararnos justamente para enfrentar un desafío. Son desafíos primitivos, ¿no? ¿Como cuál? El de correr, el de huir, el de pelear, ¿verdad? ¿Y es adecuado? Sí. Entonces, realmente el cortisol no es malo, el problema es cuando lo desregulamos. ¿Por qué? Porque de manera desregulada este va a ser el principal promotor para que las células mesenquimales de mi organismo se conviertan en adipocitos, ¿sale? Entonces, si nosotros tuviéramos la capacidad, por ejemplo, de medir el cortisol que tenemos en nuestra sangre todo el día, durante todo el día, lo que vamos a observar es que el cortisol tiene una tendencia en nuestra sangre de aumentar justo antes del amanecer, empieza a aumentar en nuestra sangre, a generar un pico como 2 horas después de que nos levantamos, y durante el día va otra vez bajando esta señal. Durante la noche usualmente no producimos niveles de cortisol significativos, y otra vez antes del amanecer se vuelve a incrementar y genera unos patrones como los que estamos observando aquí en pantalla, oscilatorios, ¿sale? Los que estudiaron esto observaron que el cortisol tiene estos patrones que se acercan mucho a una periodicidad de 24 horas, cerca de un día. Cerca de un día, circa diem, también en latín, va de cerca de un día, de ahí vienen los ciclos circadianos, ¿sale? No es la única molécula que en el organismo tiene estos patrones circadianos. ¿Y esto cómo se regula? ¿Cómo sabemos que esto es así? Bueno, nosotros tenemos en el organismo, muchachos y chicas, a través de los ojos tenemos un órgano que es la retina, ¿verdad? Entonces, en la retina, imagínense que todo el tiempo están trabajando unas células que se llaman células ganglionares. Estas células son fotosensibles, es decir, tienen la capacidad de sensar la luz, ¿va? Particularmente, pues, la luz de alta intensidad y la luz de alta energía, ¿no? Entonces, con cada amanecer, cuando va saliendo el sol, etcétera, y empieza a haber más luz, estas células se activan, y hay un mecanismo que está bien descrito, en el cual la luz que está entrando por mis ojos manda una señal por el tracto, le llaman retino hipotalámico, hacia mi cerebro, y en el hipotálamo hay un núcleo que coordina estos eventos circadianos que les menciono, que se llama el núcleo supraquiasmático. Este núcleo supraquiasmático lo que hace es mandar una señal a las glándulas suprarrenales para que produzcan cortisol. Entonces, ¿qué pasa? Que empieza a aumentar la luz con el día y yo empiezo a producir cortisol por señales del núcleo supraquiasmático, ¿sí? Que se sincroniza. ¿Y para qué me prepara? Si yo no voy a pelear o no voy a huir, ¿para qué me prepara este cortisol? Pues me prepara para afrontar un nuevo día, ¿no? Una demanda energética, e incrementa mi azúcar, e incrementa mi memoria, e incrementa mi atención. Entonces el cortisol no es malo, es una estrategia realmente útil. El problema es cuando se desregula, ¿sale? Entonces aquí nos surgió una duda en el laboratorio de entender por qué si el cortisol es el principal switch, digamos, que activa el programa adipogénico, ¿cómo sabe el organismo cuándo simplemente usarlo como una estrategia para estar alerta y cuándo es negativo, ¿no? Cuándo es realmente un inductor del proceso adipogénico, cuándo le dice al cuerpo que use las células para producir grasa, si es la misma molécula, ¿no? Y en este sentido, para contestar esta pregunta tan interesante, pues viene un trabajo muy oportuno del grupo de Marie Teruel en el 2018, más o menos, en el cual publicaron esta estrategia experimental en la cual aislaron justamente células mesenquimales. Voy a ir primero en las dos primeras gráficas, las voy a describir, en el cual en las barritas azules lo que hicieron es recapitular lo que pasa en vivo. Agarraron células mesenquimales o células preadipositarias y les pusieron las barras azules, es el tiempo que duraron con un estímulo que era cortisol. Las sometieron a cortisol, como nosotros estamos expuestos. Si se acuerdan, las fluctuaciones de nosotros, o sea, las fisiológicas, las normales de cortisol, duran aproximadamente 12 horas, ¿verdad? Están fluctuando a lo largo del día. Entonces, lo que hicieron al principio, en la primera barras azules, en las primeras, lo que intentaron es recapitular esto, lo normal, lo fisiológico, estimular a las células mesenquimales cada 12 horas con cortisol. Y luego vieron que tantas células grasas se generaban desde las células mesenquimales. En la segunda gráfica vemos que cuando dice un pulso cada 12 horas,
no se generan casi células grasas. Entonces modificaron la frecuencia con la que estimulaban, jugando con los tiempos en las siguientes condiciones. Aumentaron el tiempo de exposición, aumentaron las veces que exponían a cortisol, y ninguna, para resumir esta imagen, ninguna de las condiciones generaba un aumento en la adiposidad, salvo ¿cuál condición? Cuando el estímulo era persistente, que es el que tenemos en rojo. Es decir, si tú tienes un estímulo persistente de cortisol que pierde esta ritmicidad, entonces las células, hasta 80-90% de ellas, se diferencian a tejido graso. ¿Qué significa esto? Que existe en el sistema, en nuestro cuerpo, la capacidad o la inteligencia de que las células puedan distinguir a partir de una misma molécula patrones, ¿verdad? O un circuito que filtra información para saber cuándo una molécula significa qué. Entonces, lo que tenemos que entender aquí bien, bien claro, y con esto voy a terminar esta parte que fue quizá la más complicada, es entender, uno, que todos tenemos células mesenquimales y preadipositarias en nuestro organismo y que cumplen una función. Dos, que todos producimos cortisol, pero de manera rítmica, y que este tiene una función para permitirnos enfrentar un día normal, el ejercicio, las actividades diarias, estar alerta, etc. Y tres, que la desregulación de estos ciclos, dígase específicamente la promoción de la desregulación en cuanto al tiempo, es decir, que el estímulo de cortisol sea persistente, va a generar que las células se diferencien a células grasas. Entonces, yo aunque esté comiendo bien, yo aunque esté haciendo ejercicio, olvídense, aunque esté de dieta, siempre y cuando esté estresado, es decir, con niveles de cortisol elevados y persistentes por más de 12 horas, se van a estar generando células grasas. No significa que estén hipertrofiadas, pero las voy a estar generando. Y ese es un problema a largo plazo, ¿verdad? Porque va a ser, dentro de la definición que acabamos de ver, va a ser un panorama de obesidad preclínica, ¿sale? Y como pueden ver en la última gráfica, hacia la derecha, la persistencia de lo que denominan los clínicos cortisolemia, es decir, los niveles de cortisol en sangre, van a aumentar el número de células diferenciadas, como pueden ver, de manera dosis dependiente. Es decir, que si yo supero por más de 12 horas la presencia de cortisol, empiezan a incrementar 40, 60, 80% la cantidad de células grasas, ¿va? Con un solo estímulo que es el cortisol. Entonces, bueno, con esto va a finalizar la primera parte, que es explicar perfectamente in vitro lo que pasa con el proceso de diferenciación, cómo se genera un adipocito y qué implicaciones tiene en mi organismo. Así se genera un adipocito en el organismo, ¿va? Y esto es in vitro. ¿Qué pasa en el día a día? Realmente, cada uno de ustedes que está conectado, ¿qué hace en el día a día, por ejemplo, para desregular sus niveles de cortisol? ¿Qué se les ocurre? Además de estresarse, obviamente, ¿no? Sabemos que el tráfico, cuestiones sociales, psicológicas, son un estresor y se va a manifestar como aumentos en el cortisol, pero esos no son tan relevantes quizá como otros. Bueno, el primero que les voy a platicar son los patrones irregulares del sueño. Si ustedes son personas que acostumbran, por ejemplo, dormirse tarde, desvelarse, no dormir porque se quedan trabajando, etcétera, felicidades porque forman parte de este grupo de grasositos, ¿verdad? Están también aumentando sus niveles de adiposidad. ¿Y cómo es esto? Bueno, las principales manifestaciones que se observaron fue en personas, sobre todo, que tienen trabajos por turnos. Ahí va la pedrada para los que son médicos, que hacen guardias, enfermeras, personas que suelen viajar, por ejemplo, mucho y que sufren de este jet lag, problemas de insomnia también, o simplemente que tienen deprivación de sueño, ya sea total o parcial, es uno de los principales inductores de aumento de cortisol, ¿sale? Y que lo prolonga. Y les pongo una tablita aquí que es parte del material suplementario en este trabajo, en el cual observaron, fíjense, cómo desde guardias de seguridad que están trabajando en la noche, cuidadores por ejemplo, de ancianos, enfermeras, pilotos y los trabajadores nocturnos en general, tienen o poseen distintas alteraciones en su cronicidad, digamos, o en la regulación de su cortisol. ¿Cómo? Pues algunos, por ejemplo, aumentan hasta 4 veces los niveles de cortisol que tienen en sangre. Otros pierden la ritmicidad, es decir, que tienen niveles elevados hasta 4 veces y que no tienen una ritmicidad, sino que permanecen así. Son personas que están acostumbradas a vivir en estrés, ¿no? Es difícil. Este tipo de manifestaciones todavía se complica más si, por ejemplo, tienes un guardia que se desvela, está bien, pero además, si los
ponen a hacer tareas operacionales como es, no sé, un médico o una enfermera que además de estar despierto, está haciendo cosas, los niveles de cortisol se disparan hasta el doble, todavía más, ¿va? Y así tenemos distintas manifestaciones que les estoy enlistando aquí, cuyo consecuencias finalmente pues son inicialmente fatiga, ¿verdad? Son personas que van a estar con cambios en el humor, por ejemplo, dificultad para concentrarse, problemas de la memoria a largo plazo, y cuando es severo y constante, pues incluso paranoia o hasta alucinaciones, ¿no? Tan serio es digamos, este tema que me sorprendió mucho, pues, saber que existen a nivel nacional e internacional organismos, organizaciones, tal cual, que te tienen que decir cuánto tienes que dormir, ¿no? O sea, la recomendación sabemos que es entre 7 o 11 horas para una persona promedio. Sinceramente, haciendo un juicio personal, ¿quién de ustedes duerme sus 11 horas, ¿no? O sus 7 horas. O sea, el modo de vida moderno difícilmente nos permite hacer este tipo de cosas, y no porque no se pueda, no lo hacemos. Yo, sinceramente, soy una persona que duerme, no sé, 5 o 6 horas, y no significa que realmente sea algo saludable, ¿no? Predispone también a una vida insalubre. Entonces, el primer desregulador del cortisol y razón para predisponer a una ganancia de adiposidad es patrones irregulares del sueño, ¿va? Tan es así, imagínense que la OMS, pues, recientemente hizo a través de una agencia internacional que le denominó YARC, hizo una evaluación de un montón de artículos y trabajos con personas que justamente tienen trabajos de medianoche, que no duermen, etcétera, o con problemas de sueño, y definió que tal cual la deprivación del sueño es un factor de riesgo cancerígeno. Qué interesante, ¿verdad? Pensar que bueno, yo escucho a la gente que dice, ¿no? Dios le da sus peores batallas a sus mejores guerreros. Ah, caray, pero ayúdale, descansa, no es algo tan sencillo. Imagínate estar aumentando tu riesgo de poseer o desarrollar un tipo de cáncer nomás por no dormir bien. Es muy fácil, ¿no? Y esto se relaciona con qué? Con que cuando nosotros estamos dormidos, usualmente en lugar de cortisol producimos otras moléculas como es la melatonina. Seguramente ustedes lo han escuchado. La melatonina tiene un rol también en el organismo, que es de depurar muchas cosas. Por ejemplo, optimizar la función de nuestro sistema inmune. Nosotros tenemos la capacidad perfectamente a través de nuestro sistema inmune de hacer frente a un evento cancerígeno, ¿sale? El problema es que si nosotros tenemos un sueño adecuado y todo, vamos a hacerle frente. Pero si yo tengo un problema de sueño, me desvelo y no me importa realmente seguir cuidar esta cronicidad de mi cortisol. El cortisol es el principal inmunosupresor, es decir, la principal molécula que mata a las células inmunes. Tan es así que si ustedes han escuchado de la dexametasona, la prednisona, la prednisolona, son fármacos que se desarrollaron con base a la estructura del cortisol, que es la molécula endógena, la que producimos nosotros. Entonces, si tú quieres matar a tu sistema inmune, dale cortisol. Entonces, yo solito estoy predisponiéndome porque voy a matar a las células que están encargadas de matar a las células cancerosas. Voy a promover un evento cancerígeno. ¿Sale? Bueno, entonces, la primera razón o de regulación de este cortisol es la deprivación del sueño. Otro de los factores de la vida moderna que realmente está generando un conflicto fuerte como de regulador del cortisol es la luz artificial. No sé si ustedes sabían que realmente, bueno, todas las fuentes luminosas, la luz ambiental, por ejemplo, pues está compuesta de distintas longitudes de onda, ¿no? Entre ellas nos interesa particularmente la luz azul, que es luz altamente energética. ¿Por qué es importante esto? Porque esta luz azul o la luz así altamente energética es la luz que les mencionaba, que es capaz de activar nuestros fotosensores pues en la retina. Entonces, imagínense que ustedes llegan a la noche ya a descansar y tienen en su cuarto o salen no sé, a un bar o lo que sea y tienen fuentes luminosas no cálidas, sino, por ejemplo, pues sí, estridentes, ¿no? Todos esos estímulos van a estar diciéndole al organismo que no es de noche, que es de día, que está amaneciendo, que hay que prepararnos. Entonces se va a activar la vía que les había dicho del tracto retino hipotalámico, de ahí a las suprarrenales, y se va a producir cortisol. Entonces, si yo tenía una ritmicidad, durante la noche no va a caer estos niveles de cortisol, sino que se van a aumentar y se van a prolongar por mucho tiempo.
¿sale? Y esta prolongación, como les dije, va a inducir al proceso adipogénico y nomás por estar desvelándome y expuesto a la luz, yo estoy aumentando el nivel de adiposidad en mi organismo. Es sorprendente esto, ¿no? Usualmente ni siquiera pensamos que estas cosas puedan tener un impacto. Y lo relevante con esto, quiero que vean esta imagen. Primero, del lado derecho, en la imagen negra, es una foto satelital o varias fotos satelitales en Estados Unidos. Y se ve cómo se ha estado desarrollando en la vida moderna en los últimos 75 años quizá, la cantidad de contaminación lumínica, ¿no? Al principio vemos que en los 50 había poco, algunas de las ciudades más desarrolladas, pero en la actualidad básicamente la mitad, ¿no?, de Estados Unidos está expuesto a grandes cantidades de contaminación lumínica durante la noche, evidentemente. Si se fijan, según el código de color, más o menos circunda entre 27 hasta 243 veces la cantidad de luz en comparación con la luz natural. O sea, es un abuso lo que tenemos ahora y nuestro organismo no está adecuado para este tipo de inferencias, ¿no? O pues sí, inputs como señales, ¿no? Lo más relevante es que si ustedes comparan este diagrama que les estoy poniendo a la derecha de la contaminación lumínica con las tendencias y predisposición a obesidad y cáncer, ustedes tienen en el mapa de la izquierda que todos los puntitos azules que están distribuidos son en las ciudades donde se distribuye la mayor prevalencia de cáncer en Estados Unidos. Parece coincidental, ¿no? Que justamente donde hay también mayor luz, haya mayor adiposidad y mayor casos de personas con cáncer. Esta es una parte que está llamando mucho la atención y que están tratando de entender cuál es la relación, pues, entre la desregulación de nuestro sistema, es decir, la ganancia de adiposidad con la promoción del cáncer, ¿va? Y quizá, bueno, pues esto parece que es nomás, o que pasa nomás en otros lados, ¿no? Que en nuestra casa no, o aquí en México no hay tanto, ni alumbrado público tenemos, ¿no? Pero realmente, ¿qué pasa, por ejemplo, hasta en sus casas, ¿no? En sus cuartos. Seguramente ustedes, al igual que yo, si llegan a su casa y están cansados o no pueden dormir, uno, si no pueden dormir, ya están teniendo problemas de regular el cortisol, como lo mencionamos, ¿no? Pero dos, no se ponen nomás a sentarse y esperar que se duerman. Prenden la televisión y viene luz, ¿no? Agarran el celular y viene luz también. La cantidad de luz que se emitía por algunos celulares, por ejemplo, es necesaria, es suficiente para inducir el programa que les mencionaba yo adipogénico. Tan es así que por regulación, ustedes no sé si lo han visto, pero todos los celulares tienen esta opción que les presento aquí, que es de apagar o poner un filtro de luz azul, porque observaron pues que genera estos cambios en el cortisol. Y el problema es que nosotros dormimos así, ¿no? Estás a las 12 de la noche proyectando totalmente la luz hacia tu cara, viendo qué tipo de pozole eres, ¿no? Cualquier cosa sin sentido para entretenerte, pero realmente estás incrementando la actividad de este eje que les mencionaba, el HPA, hipotálamo pituitario adrenal, y aumentando tus niveles de cortisol. Entonces, es otro de los factores que lo prolongan. Otra de las complicaciones actuales son los hábitos de consumo moderno que tenemos, dietarios particularmente, ¿no? ¿Por qué? Porque también, vamos a agarrar el mismo ejemplo, ¿no? Yo me estoy desvelando, no tengo nada que hacer o salí de antro. Es lo que yo denomino el combo cuates, ¿no? Me estoy desvelando, ya estoy desregulando el cortisol porque estoy produciendo cortisol en lugar de estar yo produciendo melatonina y recuperando mi cuerpo, ¿no? Dos, estoy expuesto a fuentes lumínicas externas que están induciendo también el eje HPA y produciendo más cortisol. Y tres, que el consumo de distintos factores como el alcohol, por ejemplo, o comidas, unos bongles, ¿no? Comidas altamente ricas en carbohidratos, son inductores excelentes de cortisol. Entonces aquí les pongo también una tablita donde observamos cómo han incluso hasta cuantificado por cada una de las cervezas que yo me puedo tomar, por ejemplo, cuánto incrementa mi cortisol en sangre, ¿no? Es aproximadamente 0.18 microgramos, imagínense. Pero hay personas que también tienen desplazamientos, no solo los niveles aumentan, sino que pueden tener niveles persistentes, aunque sean los mismos, pero persistentes, ¿sí? Presentan picos irregulares o desplazamiento en la cronobiología y esto genera, vaya, una persistencia general, ¿va? Además de que, no sé si a ustedes les ha pasado, estoy seguro que lo han vivido, que el cortisol o el estrés también tiene efectos sobre
el sistema nervioso, particularmente para activar estos, digamos, como comportamientos le llaman alimentación emocional, ¿no? De que te sientes estresado y etcétera, y traes mucho antojo de cosas grasosas, de cosas hedónicas, y esto también es algo muy, muy primitivo, ¿no? Porque el organismo, como se siente mal, lo que busca es a través de sustancias grasosas, chocolate, etcétera, sentirse bien, ¿sale? Entonces, ¿a qué voy? Que una persona que está con cortisolemia o que permanece con niveles altos de cortisol, también es más propenso no solo a generar estos adipocitos que les estoy mencionando, sino a comer mal y contribuir a hipertrofiarlos, ¿va? Este es otro de los ejemplos. Y finalmente, que puede interesarles a muchos de los que estamos aquí, es también el ejercicio, ¿no? Porque aunque el ejercicio está usualmente visto como una actividad, pues, benéfica, ¿verdad? Para adelgazar, limitar la cantidad de grasa, etcétera. Sí, porque consume energía. Pero imagínense que el cortisol, al ser un estímulo estresante, lo sabemos los que corremos, por ejemplo, los que vamos a escalar, los que vamos al gym. No es cierto, yo no voy al gym. Los que van al gym saben que van a pasarla, se sufre, ¿no? Y esto genera cierto estrés. Es estrés benéfico, ¿no? Nos va a permitir afrontar este desafío. Pero el problema es que cuando también lo afrontamos. Aquí hay un ejemplo muy, muy interesante en el cual observaron, por ejemplo, en el lado izquierdo, son corredores, observaron distintas personas con distintas cargas de ejercicio durante la semana. Lo que observaron es que entre más carga de kilómetros tengan a la semana, por ejemplo, los atletas, más niveles de cortisoles tienen inmediatamente después de hacer el ejercicio. ¿Qué relevancia tiene esto? Bueno, que una persona normal, como estamos viéndolo en la curva rosa, tiene sus niveles oscilando, como ya lo hemos visto, durante el día van bajando y en la noche decaen. Pero una persona, por ejemplo, que entrena en la tarde, lo que hace es que tiene sus picos mucho más reducidos, bajan y luego va a entrenar en la noche y genera picos adicionales que no corresponden a la cronobiología, digamos, normal o natural del cortisol. Y entonces en la mañana ya generan picos más bajitos, o sea, desregulan todo su sistema. Esto no es ni malo ni bueno, sino que tiene que saber uno cuándo entrenar, por ejemplo, o qué tipo de ejercicio entrenar, porque hay algunos otros ejercicios como, no sé, por ejemplo, yoga o este tipo de cosas que son menos intensas, pero más conscientes, que al contrario disminuyen los niveles de cortisol y son adecuados para hacer, por ejemplo, durante la noche o etcétera, ¿no? Esto ya atañe a una rama que le han denominado cronobiología, o en el caso del deporte le llaman cronodeporte, ¿no? Y también tiene que ver con el tipo de persona, porque hay personas, eso le llaman cronotipo, hay personas que dicen, no, es que yo soy excelente en desempeño en la mañana, yo soy excelente en desempeño en la tarde o en la noche, ¿no? Y hay incluso test donde tú puedes evaluar qué tipo de cronotipo, a cuál perteneces, ¿no? Y qué te va. Bueno, finalmente todos estos ejemplos que les menciono, ya no voy a enlistar más, porque, aunque existen, son distintos factores que contribuyen, como les muestro en esta grafiquita, a desregular los niveles de cortisol que diariamente tengo. Y estas desregulaciones se van a manifestar, como les decía, modificando la amplitud del cortisol, la duración de los estímulos de cortisol en sangre, desplazando las curvas, ¿verdad? O generando nuevos picos que finalmente pues van a hacer que se pierda esta fluctuación. Y como lo hemos visto en el artículo que presenté al principio, la pérdida de estos patrones oscilatorios van a generar que nosotros ganemos tejido adiposo, ¿va? ¿Por qué es relevante esto? Pues bueno, pongo un ejemplo aquí nada más de un día normal. Una persona, por ejemplo, que tiene hábitos inadecuados, ¿sabes qué? No dormí bien. En principio ya voy a tener niveles elevados en la mañana, ¿verdad? Y luego me quiero relajar durante el día, me echo una cervecita, genero picos adicionales, en la noche me quiero poner a trabajar porque durante el día no hice lo que debía, y entonces genero otros picos adicionales, o no como. El fasting, también el ayuno, es otro de los factores que contribuye, digamos, a la cortisolemia. Y así se van añadiendo distintas cosas que hace que se pierda esta ritmicidad, entonces estemos predispuestos a generar más adipocitos y ser, digamos, personas obesas, incluso subclínicas, ¿va? Lo interesante es
Imagínense, muchachos, que aproximadamente, estableciendo la relación de la obesidad con el cáncer, como 4 a 6% de los distintos tipos de cáncer se asocian con la obesidad, o sea, muy poco. Realmente clínicamente las personas no relacionan o no hay un vínculo directo entre la obesidad y el cáncer. Sin embargo, según la OMS, hasta 60% de las personas, es decir, la mayoría, que llegan por un evento oncológico a consulta, tienen sobrepeso u obesidad. Eso es interesante, ¿no? Y según las encuestas nacionales de salud y nutrición, bueno, al menos 70% de nuestra población es obesa o tiene sobrepeso, y este porcentaje es aún mayor para las personas que se presentan con un evento oncológico de primer diagnóstico. Entonces es interesante pensar si existe o no una relación. ¿Por qué? Porque tanto la obesidad como el cáncer, que es el tema de interés de nuestro laboratorio, se han estudiado como entidades aisladas. Es decir, siempre dicen, pues, no sé, le dio cáncer y pobrecita además tenía problemas de obesidad o cardíacos, o sea, como punto y aparte. Pero esto puede estar relacionado o no. Una persona con obesidad tiene mayor riesgo de desarrollar un cáncer fatal, por ejemplo, mayor resistencia a farmacología, menor actividad del sistema inmune o no. Bueno, es lo que hemos estado estudiando. Tú ves por ejemplo, la información al respecto nacional e internacional de esto, y es poco los trabajos que quieren hacer o sea, ver esto de manera integral, juntando todos estos panoramas, ¿no? ¿Y qué es lo que estamos haciendo nosotros? Bueno, estudiando el cáncer en un contexto adiposo. Es decir, si yo ya empiezo a acumular en mis tejidos distintos más niveles de adipocitos, ¿qué pasa? ¿No? Entonces, lo que hemos observado es que en principio, imagínense que yo desarrollo un cáncer y se empieza, pues obviamente es un evento competitivo en el cual va a aparecer una célula cancerosa y va a estar en contacto con mi sistema inmune. Si es competente, pues va a ser capaz de eliminarlo, ¿no? No pasa absolutamente nada. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si yo tengo estos estímulos persistentes de cortisol? Voy a ser una persona, en teoría, inmunosuprimida. Entonces el evento oncológico no se para y empiezan a crecer mucho estas células, ¿no? O sea, el desarrollo del cáncer va a estar favorecido, en principio. Y enseguida, si tengo un panorama totalmente adiposo, pasan distintas cosas. Por ejemplo, a nivel ya de microambiente, así lo denominamos, en un tejido, por ejemplo, los puros adipocitos lo que hacen es modificar el microambiente. Modifican proteínas y etcétera que están alrededor, que hacen que los tejidos sean más accesibles para las células cancerosas. ¿Qué significa esto en el contexto clínico? Que una persona con un aumento de adiposidad en sus tejidos va a ser más factible que una célula cancerígena se desplace y se integre a un órgano. Eso se llama metástasis, ¿no? Y esto está relacionado también con otras cosas que hemos observado, como por ejemplo, que las células adiposas son capaces de estar, alimentando, por ejemplo, a través de hormonas, produciendo leptina, estrógenos, citocinas, factores de transcripción, alimentan y les dan señales a las células cancerosas para que vengan, o sea, las atraen. Y una vez ahí, estas señales le dicen en inglés homing o señales de residencia, permiten, por ejemplo, imagínense un cáncer de mama, tienes mucho tejido adiposo, ¿no? En las mamas, entonces está proveyendo muchas señales de crecimiento, estrógenos, interleucinas, citocinas, y el cáncer crece más rápido que una persona que no tiene tanta adiposidad. Otra cosa es que el intercambio que tienen estas células no es nomás de señales de supervivencia, sino que también las células cancerosas han demostrado que esclavizan, o sea, realmente forzan a los adipocitos, como son reservorios de triglicéridos, a que produzcan ácidos grasos y me los estén dando, ¿no? Entonces llegan, se instalan con las señales que les dieron y ya se sientan muy a gusto en una casita, digamos, que los protege, pero además les están siempre proveyendo energía de la mejor calidad, ¿no? Altamente energético, no tienen que hacer nada. Entonces, eso también promueve el desarrollo del cáncer, porque si tienen mucha energía, entonces la célula cancerosa no puede preocuparse de eso y simplemente se preocupa en crecer más rápido, ¿no? Que el desarrollo clínico sea mayor. Otra cosa es, como les mencionaba, que el tejido adiposo tal cual es capaz de interactuar con las células del sistema inmune, pero particularmente aquellas anticancerígenas, que son dos estirpes que tenemos. Una que le llaman linfocitos T citotóxicos y otras que le llaman células NK, por el inglés es Natural Killer
asesinas naturales, porque su función es encontrar células cancerosas y matarlas. Bueno, cuando estas células están en el microambiente adiposo, lo que los adipocitos hacen es que limitan su capacidad anticancerígena. Es algo mucho más complejo, pues, no es tan simple, pero reducen su capacidad de generar moléculas con actividad citotóxica, es decir, que mate, las apaga, digamos así, ¿no? Bueno, finalmente también el tener tejido adiposo aumentado en nuestro organismo favorece la proliferación del cáncer por una última vía que estamos estudiando, y esta es que el tejido adiposo es excelente, pero excelente de verdad, en captar los fármacos que les administramos. Seguramente los médicos saben, o incluso lo han observado ustedes, ¿no? Que una persona, no sé, tú tienes un flaquito y un gordito y le das, por ejemplo, alcohol, lo alcoholizan, seguramente el gordito va a tener muy buen aguante, ¿no? ¿Por qué? Porque el tejido adiposo es excelente para absorber distintas moléculas y los fármacos no son la excepción. Anestésicos, fármacos, pasa lo mismo con los quimioterapéuticos. Ha sido demostrado que el tejido adiposo, cuando hay un aumento de adiposidad, los pacientes con cáncer se les tienen que ajustar las dosis. ¿Por qué? Porque llegan a ser ineficientes. Los adipocitos la agarran y destruyen el fármaco. Entonces las células que están viviendo en el tejido adiposo están a todo dar creciendo porque no les llega nada de esto, ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo ahorita en el laboratorio es entender las diferentes dependencias que tienen los tipos de cáncer por el tejido adiposo, es decir, si lo promueven, lo limitan, estudiar estos dos problemas que son problemas nacionales realmente en un contexto pues más real. La mayoría de los pacientes que llegan con cáncer llegan con obesidad o con sobrepeso. ¿Qué pasa? O sea, ¿cómo interactúan estas células? Porque existe la evidencia, se las estoy mostrando. Y para esto, pues lo que estamos haciendo ya como fase final en el laboratorio es justamente trabajar con estas células mesenquimales. Aquí les presento algunas imágenes que tomamos del microscopio, en las cuales tenemos, por ejemplo, distintos cultivos. Estas que ven ustedes aquí son células mesenquimales, son células características por ser como, les llamamos nosotros fusiformes, o sea, parecen como plumitas así, y se agrupan rápidamente. Nosotros las crecemos hasta lograr esta confluencia, es decir, que estén muy, muy pegaditas entre ellas, porque este es parte del compromiso para poder inducirlas a que se diferencien a adipocitos. ¿Para qué quiero yo estudiar a las células mesenquimales? Bueno, recuerden en un momento de la plática que les dije que los adipocitos no se pueden reproducir. Entonces, si yo quiero estudiar las dependencias entre el tejido adiposo y el cáncer, ¿qué debo hacer? Pues poner a las células cancerosas, entenderlas en un contexto de adiposidad, ¿no? Pero el problema es que no existen en la actualidad líneas celulares, por ejemplo, que yo pueda cultivar in vitro de tejidos adiposos. ¿Por qué? Porque los adipocitos no crecen, no proliferan. Entonces, para esto tengo dos opciones. Una sería, por ejemplo, trabajar con lo que denominamos cultivos primarios, es decir, buscar por ahí algún cirujano, alguien que trabaje con, no sé, se me fue el nombre de las personas que le retiran el tejido adiposo para que adelgacen, bueno, y pedir que nos den de estas células, ¿no? Y estudiarlas. Pero estas células igual no van a proliferar, se van a morir. Y luego, ¿qué pasa con todos los aspectos éticos de la persona? O sea, investigar con las células de una persona es más complicado, ¿no? Entonces, lo que hacemos nosotros para poder tener condiciones controladas es trabajar con células mesenquimales y justamente jugar con estos botoncitos que nos permiten diferenciarlas. Ahorita estamos, como son células multipotentes, las podemos diferenciar con el programa adecuado a células adiposas, que es lo que tenemos aquí. Aquí pueden ver, por ejemplo, al tiempo cero cómo están las células, y con el tiempo, por ejemplo, 48 o 72 horas, empezamos a ver cambios morfológicos que son relacionados con el incremento de la adiposidad. Estas células empiezan a cambiar su forma y se empiezan a hipertrofiar. ¿Por qué? Porque empiezan a adquirir justamente lípidos, ¿no? Triglicéridos, que es el perfil de un adipocito, se hacen redonditos y etcétera. Entonces, la intención de estos experimentos es justamente crear o desarrollar un modelo para estudiar a los adipocitos y su relación con el cáncer, es decir, cómo los cánceres crecen, se protegen, etcétera, en un microambiente adiposo, y transportarlo a la cuestión clínica, que es de poder decirle a los pacientes que tienen un cáncer desarrollándose y de manera concomitante obesidad, qué alternativas les podemos dar para que limitar este crecimiento, generar terapias, etcétera, ¿no? Entonces, lo principal es desarrollar estos modelos. Ahorita lo que estamos trabajando, por ejemplo, les pongo otra imagen
de las células mesenquimales del lado izquierdo, y luego cómo se van diferenciando. Estos marcadores que les pongo aquí en color rojo ya son marcadores específicos de triglicéridos que demuestran que nuestros procesos de diferenciación están siendo adecuados, ¿no? Entonces ya estamos generando estos experimentos, estamos aquí caracterizándolos, cómo crecen, monitoreando sus características por diferentes técnicas muy específicas para poder eventualmente hacer cocultivos con células de pacientes y distintos tipos de cáncer para evaluar estas dependencias, ¿no? Es algo bastante ambicioso, pero que nos motiva mucho. Y este trabajo evidentemente no es solo mío, porque estamos trabajando toda la parte de caracterización y la parte de cocultivos con una alumna que es Andrea Gutiérrez, mientras que también vamos a establecer este tipo de estudios de microambiente adiposo con el sistema inmune, particularmente con células NK, junto con el apoyo de otra de las alumnas que está trabajando en el laboratorio, que es Laura Cecilia, quienes hacen evidentemente apoyo pues en la parte experimental junto con otros colegas de aquí de la universidad, ¿verdad? Y bueno, finalmente la última diapositiva la dejé para agradecerles. Este trabajo que les mencioné en particular fue gracias a dos colaboradores principales de la Universidad de Colima, que es la doctora Oksana Dobrovinskaya, quien es el líder del laboratorio de inmunobiología y que nos apoyó con toda la parte de inmune en este trabajo, y el doctor Javier Alamilla, quien es responsable del laboratorio del desarrollo de los ciclos circadianos, quien nos permitió, aunque no es nuestro tema de expertise, entender todas estas cuestiones de cómo la desregulación de los ciclos circadianos tiene un impacto, por ejemplo, en el sistema que favorece la aparición, digamos, de estos eventos oncológicos o su desarrollo. ¿Sale? Fue una colaboración que a mí me pareció particularmente interesante. Y bueno, en este momento estamos trabajando en el desarrollo del laboratorio propio, que es el Laboratorio de Fisiopatología del Cáncer. Les dejo mi contacto aquí para que lo apunten si les es conveniente, tienen alguna duda o etcétera. Y nuevamente el QR por si quieren ver el trabajo original ya más a detalle. Quedo abierto pues a cualquier tipo de comentario o duda que tengan con respecto a este trabajo. Muy agradecido de su paciencia y su atención. Yo quiero agradecerte, Miguel Ángel, por esta charla tan clara, tan amena, tan interesante. Siempre lo digo, yo no soy médico ni estudié educación física. En teoría, mi formación no tiene nada que ver con anatomía y cuando estos temas quedan tan claros para mí es porque supongo que quedaron claros para todas las personas que están participando. Hay una pregunta en el chat que te voy a hacer, te la voy a leer. Dice, ¿qué color es ideal para dormir? Ya que tengo un niño que la necesita para dormir. ¿Es totalmente oscuro? Digo, ¿estar totalmente a oscuras no es posible? Muy bien, muchas gracias. Fíjate, la recomendación en estos casos sería, evidentemente, buscar, por ejemplo, fuentes luminosas que no sean tan intensas, ¿sí? Y particularmente luces cálidas, ¿no? Las naranjitas, así, rojitas, evitar esta luz incandescente, así como las azules y estas no, mucho menos directo. Entonces, buscar una luz indirecta, tenue y cálidas, ¿va? Para cualquiera de nosotros, no nomás un niño, para cualquiera de nosotros. Uh-huh. Muchísimas gracias por la respuesta. Y yo quiero añadir algo. Creo que se acaba de conectar, bueno, no se acaba de conectar, se conectó el doctor Rodolfo Ochoa, quien fue quien dio la primera charla en este seminario permanente y justo coincidía contigo en un montón de cosas, ¿no? El dormir bien y no dormir por dormir de que 3 horas y ya con eso la armo, sino tan importante considerar los ciclos de sueño como en este caso también considerar las actividades que realizamos en el día a día. Antes de empezar, tras bambalinas me decías, te van a caer unas pedradas. Gracias. Gracias, porque justo es algo que el doctor Ochoa me decía mucho, ¿no? Ibas a decir algo, perdón. No, no, que de nada, eran gratis. No, no hay honorarios por eso. El doctor Ochoa me decía mucho eso, ¿no? Es primero dormir y después hacer ejercicio. Es más importante que duermas bien a que seas error de principiante, de corredor de principiante, ¿no? Intentar correr a medianoche porque en el día no alcanzaste a hacer tu rutina. Hay otra pregunta aquí, dice, ¿las células madre mesenquimiales se pueden convertir en otro tipo de células o solo en adipocitos? Si es así, ¿dependería del tipo de estímulo? Sí, gracias. Fíjate que justamente lo que les mencionaba, las células mesenquimales son células multipotentes, es decir, que tienen el potencial múltiple.
¿sí? Y esta potencial múltiple significa que se puede diferenciar tanto a adipocitos, a células musculares o a células también de hueso, ¿sale? Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque mi interés es generar adipocitos bajo las condiciones correctas, con el estímulo correcto. ¿Para qué? Para estudiar el cáncer en un contexto de adiposidad. Pero hay personas, por ejemplo, que están estudiando de manera muy interesante el uso de estas células troncales. ¿Para qué? Para medicina regenerativa, ¿sale? En el cual, imagínate, podemos trabajar, si se pueden diferenciar las células musculares, pues con pacientes con sarcopenia, por ejemplo. Si hay problemas de osteoporosis, cáncer, etcétera, bueno, hacia células de hueso, ¿no? Entonces, el potencial es mucho mayor, pero pues ya es otro enfoque de estas células y sí se pueden diferenciar bajo las condiciones adecuadas. Muy bien, muchas gracias. Una pregunta más. ¿Hay algún suplemento que nos ayude con el cortisol, aparte de cambiar los hábitos de sueño y el uso del celular? Sí, fíjate, qué interesante. En principio, yo soy de los promotores que antes de buscar cuestiones químicas y etcétera, podemos de verdad regular estos niveles. Para empezar, como decíamos, durmiendo bien, apagando la luz, el celular lo dejamos apagado y apagado ya, ¿no? No lo estoy viendo porque estoy generando nuevamente estos ciclos, digamos, en el cortisol y de regulación. Pero también hay, como les mencionaba, algunos deportes, en lugar de suplementarte, ¿por qué no, por ejemplo, antes de acostarte, tienes un poco de meditación? Eso está comprobado, ¿eh? De verdad. Como la cuestión simplemente mental, el hecho de ejercicios de respiración, por ejemplo, meditación, yoga, eso apaga los niveles de cortisol, ¿sí? Los lleva a niveles más bajos, entonces yo puedo descansar más. Y entra otra molécula que también la puedes conseguir comercialmente, pero que tú eres capaz de producirla tal cual, que se llama melatonina. De este tema no quise hablar porque esto, si les interesa en algún momento, aquí tengo la colega conectada, la estoy viendo, la doctora Oksana Dobrovinskaya. Ella justamente es una colaboradora que hizo toda una parte dedicada al estudio de justamente cómo la melatonina tiene efectos no solo sobre el cortisol, sino también anticancerígenos. Está siendo muy interesante este tema en desarrollo por distintos grupos alrededor del mundo, porque también tiene efectos como sobre la obesidad. Es un antioxidante excelente y otras ventajas. Entonces, si hubiera una recomendación, es decir, la melatonina. Ese es un suplemento como muy bueno, pero realmente tú lo produces. No veo la necesidad de que tener que consumirlo así, salvo que pues ya tengas una desregulación, no sé, declarada, ¿no? Con análisis y todo pertinente, que tú no produzcas. Ah, bueno, si no, basta con tener, digamos, hábitos saludables para regular esta producción endógena de melatonina, ¿va? Sí, muchísimas gracias. Y todas estas actividades que ya nos han dicho previamente, que tendríamos que estar realizando, ¿no? Apaga el teléfono al menos una hora antes, que nos decía el doctor Ochoa, trata de mantener el espacio fresco, cena con también un periodo de tiempo adecuado para que no te sientas demasiado lleno en la noche y esto te ayude a dormir bien y otro día amanecer descansado. Sin necesidad de suplementación y la suplementación, recordemos, siempre es bajo indicación médica. No nada más porque, ay, se me atravesó aquí esto que dicen que es bueno y vamos a ver si es cierto. Hay otra pregunta. ¿Hay alimentos que nos eleven los niveles de cortisol o existe relación directa entre, espérenme, se me borró, entre la microbiota intestinal y su generación, especialmente en deportistas? Déjame nomás que me conteste el chat GPT. No es cierto. No, la respuesta, así, la más sencilla, es que sí hay relación de alimentos que producen niveles altos de cortisol y los más comunes son, por ejemplo, ya mencionaba el alcohol, las comidas, bueno, más que la comida, es grupos de nutrientes, carbohidratos, las comidas altas en carbohidratos, o sea, cuando abusas de ellos, ese es un inductor. No las proteínas, etcétera, carbohidratos, ese es otro inductor. Y la cafeína. La cafeína también es un inductor de cortisol alto. Entonces, cafeína, alcohol y carbohidratos son los principales inductores. De hecho, hay estudios bien interesantes de los que les mencionaba, de las personas que juegan con esto del ayuno intermitente y, y estas personas, por ejemplo, no tienen tantas modificaciones en el cortisol, a pesar de que están estresadas, salvo aquellas que una vez pasado el ayuno
se cargan con carbohidratos, son los únicos que padecen. Entonces, el alimento creo que va por ahí, alcohol, cafeína y altos carbohidratos. ¿No? Con respecto a lo del microbioma, es un tema súper interesante, pero desconozco en este momento como la relación con esto del cortisol y en el contexto pues de lo que estamos hablando ahorita. Muy bien, muchas gracias. Sin asustarnos por la carga de carbohidratos que tenemos que hacer previo a una carrera, ¿verdad? No tiene nada que ver una cosa con otra. No, esto sobre todo te decía en el contexto de que tengas un ayuno grande, un periodo de fasting, ¿verdad? Como se acostumbra ahora, eso no es inadecuado, simplemente que es otra rama súper interesante que están haciendo ahorita que le llaman crononutrición, qué comer y cuándo comerlo. Entonces, si tú, por ejemplo, estás en una carrera y estás cargándole carbohidratos a lo loco, yo voy a tener una carrera mañana de un fondo y voy a cargarme carbohidratos, está bien, pero porque los voy a emplear, como la coquita, ¿no? Cuando te andas vulgarmente paleteando, ¿no? Pero ¿qué pasa con una persona que no ha comido nada durante un tiempo prolongado y en cuanto tiene oportunidad dice, ya pasó el ayuno y llega y se carga de gorditas, de esto, del otro? Ese sí es el problema, porque ahí genera también estos cambios. ¿Por qué? Porque le dijiste al cerebro por mucho tiempo que no sabes cuándo vas a comer. Entonces se activan los sistemas primitivos y dice, en cuanto haya comida, el programa que tenemos que activar es de almacenamiento, sí o sí. Es lógico, ¿no? Sí, claro. Y paleteando es sentirnos mal. Digo, no sé por qué me ha preguntado tantísima gente qué significa paletearse. Para ti, para mí es muy lógico. Sí, es en el argot de los corredores pasa eso, ¿no? Ya cuando las demandas energéticas superan a la ingesta que estamos teniendo, pues empiezas a sentir mal, ¿no? Y vulgarmente le decimos paletear, pero es eso, ya consumiste todo. Hay otra pregunta. Se habló del uso de cortisona. ¿Se conocen los efectos y síndromes que el exceso de esta produce? ¿Consideras, supongo, un factor de riesgo el uso de esta medicación aún controlada? Por supuesto. Fíjate, hay dos cosas. Una cuestión es la administración farmacológica, es decir, qué tan frecuente estamos usando esto, porque justamente, no me acuerdo si todavía se usa, quizás los médicos nos pueden ayudar aquí, pero en un momento mencionaban que creo que no se podía superar o no se recomendaba más de 2 o 3 veces al año el hecho de usar glucocorticoides, ¿no? Como el cortisol, corticosterona, prednisona, etcétera. ¿Por qué? Porque olvídate de lo de la obesidad y esto, son inmunosupresores. Haz de cuenta que vas a tener, tu sistema inmune lo vas a acabar, ¿no? Entonces, ese es la principal consideración para estarlo usando con regularidad. Hay que tener cuidado con eso. Pero eso es farmacológicamente. Hay personas que naturalmente tienen altos niveles de estos glucocorticoides, que justamente es lo que está mencionando aquí, que es la enfermedad de Cushing. Y no es casualidad, no sé si se han fijado, las personas que tienen hipercortisolemia o las personas que, aunque no están diagnosticadas, están siempre estresadas y comen como Dios manda, justamente acumulan mucha grasa, ¿no? Y si se han fijado, es una grasa aquí como que le desarrollan una jiba, ¿no? Así como una jorobita y grasa, o sea, son muy voluminosos porque hipertrofian y reclutan nuevos adipocitos. Esto es justamente lo que pasa en el panorama que les estoy mencionando. Y todo es por cortisol. Justo él sí decía, ¿no? Enfermedad, puede causar enfermedad de Cushing además. Em, eh, Quiero aprovechar para leer también los comentarios donde te felicitan. Muchas gracias, Miguel, por compartir información tan valiosa. Gracias por el compartimento. Súper interesante charla. Muchas felicidades y muchas gracias. Develando mitos de lo que creíamos que no era o no importaba. Em, Miguel, muy interesante tema, agradezco tu explicación, muy buen dominio del tema. Y por aparte, acá comentando en el grupo de cuerpo académico, decimos que te vamos a llevar a la facultad a dar clases. No voy a decir por qué, solo voy a decir que te vamos a robar de allá, no es cierto. No sé si se puede. Sí, con contrato nomás. Te estaremos buscando por ahí en futuras ocasiones. Excelente plática, muchas gracias. Y nada, agradecer a todas las personas que se están conectando. Quiero agradecer principalmente, digo, para que te emociones un poquitín. Nos escuchan desde la Universidad en Costa Rica. Entonces, saludos, doctora Yamilet, por aquí la vimos conectada. Y me voy a permitir leer tu constancia. Dame 2 segundos porque... Pero, doctora, quiero hacerle una pregunta y ya la Adelante. última para despedirnos antes de que leas
la constancia. Agradecer nuevamente al doctor por la charla. Efectivamente, queremos reclutarlo por acá en la Facultad de Ciencias de la Educación. Recordarles además que en el chat la doctora Adriana hace un ratito publicó la liga para que puedan registrar su asistencia. Y doctor, con todo lo que ya nos has platicado y desde el punto de vista fisiológico, ¿qué recomendación de manera así muy, muy general, concreta, darías a las personas que se quieran incorporar al ejercicio físico en cuanto a qué horas puede ser más beneficioso correr, salir a correr? Ya veía yo unas gráficas que estabas presentando con horarios. Esa sería una desde el punto de vista fisiológico. Y dos, la relación que deberían de tener estas personas con el descanso. Es decir, horarios, se habla mucho de solo dormir 6 horas, dormir 8 horas, entonces ya no se sabe muy bien cuántas son las horas efectivas, ¿no? Esas serían mis dos preguntas y nuevamente agradecerte y enhorabuena por la charla, que ya tomé mis notas. Muchas gracias, gracias por el comentario. Primero que nada, yo creo que si estamos hablando de una persona que quiere incorporarse a la actividad física, yo creo que basta con simplemente no entrar en tanto detalle técnico de estas cosas, simplemente el decirle que la incorporación tiene que ser como todo, ¿no? Un proceso de adaptación, tiene que ser paulatino, ¿verdad? Porque muchas personas, eso pasa frecuentemente, ¿no? Se quieren incorporar a una actividad, entonces andan motivados, que la motivación es un excelente motor, pero también la motivación, muchos de los que ya dependemos de la disciplina, sabemos que la motivación también es un enemigo, porque también es donde se generan las lesiones, etcétera. Está bien estar motivados, pero hay que controlarnos y empezar paso a paso. Sería la primera recomendación. Tranquilos, poco a poco, ¿verdad? Disfrutando el proceso, porque es eso. Y enseguida, si te enganchas con algún tipo de deporte, etcétera, entonces tú solito, ni siquiera tengo que decirlo yo, tú solito vas a ver cuándo estás teniendo un mejor desempeño, porque de verdad ahí es un tema todavía medio oscuro. Con esto de lo que te mencionaba de los cronotipos, hay personas que tienen un mejor desarrollo en la tarde que en la... Yo no puedo entrenar en la tarde, yo ya quiero descansar, ¿sabes? Yo soy de que a las 8 así, yo obedezco, se está metiendo, tengo conflictos con mi pareja, nos peleamos ahí por eso, porque yo soy ya de que a las 8 yo estoy ya quiero dormirme a las 9, pero a las 5, 4 y media yo estoy despierto y listo para enfrentar un día, ¿no? Ese es el cronotipo. La tomo como ejemplo, ¿por qué? Porque hay personas que justamente dicen, no, yo por la noche, colegas mismos, trabajo perfectamente. Ah, bueno, eso eres tú. Si te incorporaste a una nueva actividad física y empiezas a conocerte, rápidamente va a emerger dónde está tu mejor desarrollo, ¿verdad? Eso es uno. Y me mencionaste otro aspecto, perdón. Sí, las horas de sueño. Las horas del sueño está exactamente igual. Te voy a hablar de teoría, ¿no? La Asociación Internacional para el Sueño y todo esto nos dice, sí, que infantes hasta 18 horas, los pubertos 14 a 17, imagínate que haya gusto, ¿no? Pero de verdad, yo quisiera dormir esto, que los adultos de 7 a 11 horas, es lo recomendable, 7 a 11 horas, yo no las duermo. Es más, me cansa la cama, ¿no? Entonces, ¿cuál es el rango adecuado? El que tu cuerpo te pida. Eso es más sabio que nosotros el cuerpo en esos aspectos. Te va a decir, el descanso es para los que entrenan conscientemente, saben que es la parte, al igual que la alimentación, más importante, es parte del entrenamiento, descansar adecuadamente y es lo que más descuidamos, ¿verdad? Entonces, lo que te pide el organismo, a priori. ¿Verdad? Muchas gracias por la Muchas pregunta. gracias, doctor. Muchas gracias por la respuesta. Más felicitaciones. Gracias por compartir su tiempo y conocimientos. Excelente charla. Muy clara la exposición. Muchas gracias. Y comentan aquí la doctora Alejandra. Doctora Alejandra, mándanos un mensajito. Tiene nuestro correo, el correo donde recibió el link. Dice, hola, qué placer disfrutar tu trabajo. Me encantaría platicar para organizar un mini simposio de salud, incluyendo a la doctora, adaptando esta valiosa información adaptada al burnout de los estudiantes en medicina. Incluir a un psicólogo, ¿no? Claro. Saludos y un caluroso abrazo. Muy bien, muchas gracias por la invitación, gracias por todo. Y yo me quedo con un resumen de todo lo que nos has dado hoy. Definitivamente se nota
el trabajo que tienes previo en estas investigaciones, porque nadie puede dejar tan claro un tema si es que no conoce del tema. Entonces, se nota perfectamente tu dominio porque ha sido muy sencilla la información como nos la has hecho llegar. Yo sé que es mucho más compleja y trataste de simplificarla y nos llevamos como tips muy claros, muy delimitados. Si a lo mejor se nos conflictó un poquito al inicio porque no estamos tan acostumbrados, de todos modos en el camino lo fuiste haciendo muy sencillo y digamos, muy digerible para todas y todos los que estamos aquí conectados. Yo agradezco muchísimo de verdad que lo hagan así. Y ahora sí, si alguien más no tiene una pregunta, es ahora o callen para siempre, ¿no es cierto? Tienen los contactos del doctor. Si nadie tiene una pregunta, voy a compartir la pantalla para permitirme leer la constancia. Dice Universidad de Colima, Facultad de Ciencias de la Educación, otorga la presente constancia al doctor Miguel Ángel Olivas Aguirre por impartir la charla Impacto del modo de vida moderno en la propensión a desarrollar obesidad y cáncer, el día 22 de mayo de 2025 en el marco del Seminario Permanente Movimiento y Salud, Encuentros Académicos sobre Calidad de Vida, organizada por el Cuerpo Académico 101 Cultura Física de esta facultad. Atentamente estudia, lucha y trabaja, Colima, Colima, 22 de mayo de 2025, y firman el maestro en Ciencias Martín Gerardo Vargas Elizondo, director de la facultad, y el doctor en Ciencias Pedro Julián Flores Moreno, el líder de nuestro cuerpo académico. Y decirles que la charla se grabó. Por allí, luego por cambiar de pantalla, le puse pausa, pero no pasa gran cosa. Se está retransmitiendo en este momento en vivo en Facebook. Tenemos algunas personas conectadas a quienes saludamos, pero se va a bajar esa grabación para subirse completa en el grupo del cuerpo académico y en nuestra página de YouTube. Si tienen alguna otra duda, necesitan los datos porque se les perdió, con gusto se los hacemos llegar. Y de nuevo, muchísimas gracias, Miguel Ángel. Gracias a ustedes y a todos los que participaron por su tiempo y su ánimo de participar. ¿Va? Nos vemos. Hasta luego, buenas noches.